Empezamos nuestro primer día en la isla de La Palma despertando en una cápsula. Hostelit, al día de hoy, es el único hotel de cápsulas en las Islas Canarias. Con mucha ganas de ruta nos dirigimos hacia la carretera LP4, que por mi gusto es la más bonita de la isla. La LP4, con su longitud de casi 48 kilómetros, cruza la isla de este a oeste pasando por su punto más alto. Es impresionante la cantidad de curvas que nos encontramos en ella. Esto se debe al considerable desnivel que presenta la isla en esta zona. Desde Santa Cruz de La Palma, a nivel del mar, ascendemos hasta el Roque de los Muchachos, que se encuentra a una altitud de 2.400 metros. Subiendo de cuota, empezamos a notar el fresquito y estuvimos obligados a pausar la ruta para abrigarnos. Retomando el camino, nos impresionaron los tajinastes gigantes al lado de la carretera. Pero las sorpresas estaban a punto de empezar, porque en 2 curvas más adelante volvemos a quedarnos sin aliento con el tramo de carretera que sigue.
Finalmente alcanzamos el punto más alto de la isla. El Roque de los Muchachos forma parte del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Su nombre proviene de una serie de pequeños roques de 3 metros de altura que se asemejan a un grupo de muchachos. Es un lugar de gran importancia para la astronomía mundial debido a sus excepcionales condiciones para la observación del cielo. En él encontramos una veintena de telescopios e instrumentos astronómicos. Sí. Venga, si volvemos. Pasamos por ahí. Llegamos hasta ahí. Ahora no se ve nada. Sí. No pudimos dejar este maravilloso lugar sin visitar uno de ellos. Así que regalé a Lidia una experiencia al Gran Telescopio Canarias. Es el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo, con un espejo primario segmentado de 10,4 metros de diámetro. Imaginaos que su poder de visión es comparable a 4 millones de ojos humanos. Estudia agujeros negros, formación de estrellas y galaxias, y contribuyó a obtener la imagen más profunda del universo desde la Tierra. Pero sí, y después el movimiento es un cojinete enorme y después tienen los A esta hora del día no se puede no tener hambre, por lo tanto tomamos la decisión de ir a buscar un sitio para comer en el pueblo de Punta Gorda. No conociendo la zona, paré delante del ayuntamiento y preguntamos a las primeras personas que pasaron por allí. Vamos para ahí. La señora muy amable nos recomendó un restaurante a pocos metros de nosotros. Escuchar ese consejo fue la decisión más acertada del día. ¿Tienes razón? Vamos a ver, de vino. Y podemos ir más bien. Bueno, Tengo que reconocer que no fueron muy rápidos con el servicio, pero la calidad de la comida nos encantó. Y con las barrigas llenas nos dirigimos al sitio de acampada que teníamos reservado para esa noche.
Una vez montada nuestra caseta de campaña, todavía quedaban horas de luz. Entonces, tomamos rumbo hacia el nuevo volcán. Tuvimos el primer contacto visual del volcán desde el mirador del Time, que ofrece unas vistas espectaculares del Valle de Rinane. Con sus 200 metros de altitud, es el más reciente del archipiélago canario. Comenzó su erupción el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días sin interrupciones. Paseando sobre el lava todavía caliente, os dejo hasta el siguiente vídeo.